Los neutrófilos además contienen otras moléculas antimicrobianas presentes en una multiplicidad de gránulos que contienen en su interior, como vemos aquí en distintos colores. Uno de ellos son los gránulos azurófilos o los gránulos primarios que contienen distintos tipos de proteasas como la elastasa, catepsina G, proteasa 3 y mieloperoxidasa. Esta mieloperoxidasa es importante también en la producción de especies radicalares de oxígeno a través del peróxido de hidrógeno. Otros gránulos específicos y terciarios son aquellos que contienen lisozima, lactoferrina, metaloproteinasas y defensinas, que son componentes importantes de la inmunidad innata. Otros gránulos contienen calprotectina, que a nivel del tracto gastrointestinal comprenden un marcador de inflamación y daño de la mucosa, el cual puede ser detectado en las deposiciones en distintas infecciones o en patologías autoinmunes como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Adicionalmente, el neutrófeno es capaz de producir elastasa, como veíamos presente en estos gránulos primarios, y junto con trampas y otras proteínas nucleares pueden producir las trampas o nets, trampas de neutrófilos, que son importantes en el atrapamiento de bacterias, la inmovilización y su posterior fagocitosis. Las citoquinas que veíamos específicas de la respuesta inmune innata, el TNF-alfa, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6, tienen efectos no solo a nivel local, sino también a nivel sistémico. Repasemos los efectos a nivel local, a nivel del endotelio. Son importantes para aumentar la expresión de moléculas de adhesión del endotelio y aumentar la permeabilidad, desarticulando y desorganizando las uniones estrechas o tight junctions existentes entre las células del endotelio. En conjunto con quimioquinas y la interleuquina 1 permiten la adhesión de las células leucocitarias y la migración al tejido circundante. En particular a los leucocitos, estas citoquinas inflamatorias promueven su activación y la liberación de más citoquinas inflamatorias, en particular interleuquina 1, interleuquina 6, quimioquinas como la interleuquina 8. Veamos entonces ahora cuáles son los efectos sistémicos que ejercen estas citoquinas. Pueden ser de naturaleza protectora o patológica. Aquellos de naturaleza protectora se ejercen a nivel de 3 diferentes tejidos: a nivel del cerebro para aumentar la fiebre, a nivel hepático para producir proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva o las proteínas del complemento, y a nivel de la médula ósea para estimular la producción de leucocitos. Los efectos patológicos pueden ocurrir a nivel del tejido cardiovascular, afectando la descarga del corazón. Es un efecto del TNF. También el TNF puede inducir la producción de trombos y un aumento de la permeabilidad por cambios en el flujo circulatorio, por una vasodilatación. Y a nivel de los tejidos, por ejemplo, a nivel del músculo esquelético, la resistencia a la insulina. Entonces el macrófago es capaz de secretar muchas citoquinas, como la interleuquina 1 beta, el TNF-alfa, la interleuquina 6, quimioquinas como CXL8 o interleuquina 8 y la interleuquina 12. Entonces estas, básicamente las citoquinas de la respuesta inflamatoria tienen efectos locales que veíamos en la promoción de fiebre a nivel sistémico, pero es importante que activen al endotelio para permitir la transmigración de linfocitos y leucocitos, destruir a nivel local los patógenos y aumentar el acceso de células efectoras por este aumento de la permeabilidad.
De igual manera, el TNF-alfa adicionalmente favorece el ingreso de inmunoglobulina G, complemento y otras células a los tejidos para aumentar el flujo hacia los linfonodos. Esta citoquina es muy multifacética y tiene importantes efectos también a nivel sistémico, como veíamos, para movilizar metabolitos, y ha sido asociada al shock séptico, como vamos a ver en un momento más. La interleuquina 6, entonces, además de ser importante en la activación del leucocito, en la expresión de moléculas de adhesión, también ha sido asociada a la producción de anticuerpos importantes en la respuesta inmune adaptativa. Y al igual que las otras dos citoquinas, es importante en la producción de proteínas de fase aguda y en la fiebre. La interleuquina 8 o CXL8 es un factor quimiotáctico que recluta neutrófilos, basófilos y linfocitos T al sitio de infección. Y la interleuquina 12, que también es producida por el macrófago, activa células NK e induce la diferenciación de células CD4 a linfocitos TH1. Aquí les dejo un resumen de los efectos de la interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y TNF-alfa. Un aspecto que es importante y que ha sido asociado con el proceso también de dolor es que la inflamación causa como un daño colateral el daño de los tejidos debido a mecanismos que usan los fagocitos para eliminar a los patógenos y que resultan también tóxicos para los tejidos. Las citoquinas que producen los macrófagos, como veíamos claramente y en detalle, aumentan la dilatación y de los vasos sanguíneos pequeños, y la transmigración de leucocitos a la periferia resulta en aumento de la expresión de moléculas de adhesión del endotelio, ¿cierto? Pero esta salida o extravasación al sitio de infección lleva como consecuencia la formación de trombos y coágulos en los microvasos, conjunto con el TNF-alfa, ¿cierto? Entonces esto ya es un daño en los tejidos que deben repararse. Estos daños pueden ser a nivel local, como veíamos recién, producto fundamentalmente del TNF-alfa producido por los macrófagos, y esto a nivel local, por ejemplo, un golpe, una infección en la extremidad. Pero pueden haber efectos sistémicos, como veíamos, que dan pie al proceso de sepsis, producto de una bacteria gram negativa, por ejemplo. El macrófago activado puede a nivel del hígado inducir mayor producción de TNF-alfa a la circulación, y una extravasación de fluidos, proteínas y células hacia la periferia puede provocar un edema sistémico que disminuye el volumen de sangre, hipoproteinemia, neutropenia y seguida de colapso de los vasos sanguíneos. Esto puede llevar a una coagulación intravascular diseminada que lleva a una falsa multiorgánica y a la muerte. Este es el riesgo de una infección bacteriana que conduzca a sepsis. Entonces, a nivel sistémico, estas citoquinas inflamatorias veíamos que tienen efecto a nivel del sistema nervioso, específicamente a nivel del hipotálamo, en la producción de prostaglandinas y fiebre, y en la producción de adrenocorticotrofina, que activa la producción del eje de la corteza adrenal, en la producción de corticoides para poder controlar el proceso inflamatorio. Los corticoides endógenos tienden a disminuir el efecto de citoquinas inflamatorias, que, como veíamos, además del sistema nervioso, tienen efecto a nivel del hígado, promoviendo la producción de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, el fibrinógeno, componentes del complemento, entre otros. A nivel de médula ósea, estas citoquinas son importantes en la leucocitosis o aumento de células blancas en la sangre para poder resolver este proceso.
Entonces, en el tema de resolución o reparación, queda claro de que existen en el proceso inflamatorio múltiples entidades celulares y mediadores solubles importantes a la eliminación de un daño por un patógeno, por ejemplo, para eliminar un microbio. Entonces tenemos elementos celulares como los macrófagos, neutrófilos, los mastocitos que producen mediadores solubles como la histamina, y también a nivel circulatorio tenemos distintos subtipos de leucocitos de estirpe mieloide o linfoide y proteínas plasmáticas como las proteínas del complemento, que son importantes en procesos de inflamación y coagulación. Otros tipos celulares que se encuentran en los tejidos son los fibroblastos, que son activados en la respuesta inflamatoria también para producir proteínas de matriz extracelular y como colágeno que permiten la reparación y curación de las heridas. La respuesta inflamatoria puede ser de naturaleza aguda o crónica. La aguda vimos algunos ejemplos, pero algunos más pueden ser el efecto de irritantes químicos, el producto de infección, de quemaduras, reacciones alérgicas, traumas por golpes o fracturas, cortes o laceraciones. Cuando alguno de los procesos que estábamos viendo, ya sea en la activación celular, en la producción de mediadores solubles, está alterado, esta respuesta aguda puede cronificarse y dar paso a enfermedades crónicas. Y en esta parte de la imagen, la parte derecha, vemos cuáles son las enfermedades crónicas consideradas como enfermedades inflamatorias crónicas, entre las cuales destacan la enfermedad cardiovascular, el autismo, la artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, la depresión, enfermedades neurológicas, Alzheimer e incluso el cáncer. Para recapitular entonces, las etapas de la respuesta inmune contra patógenos o contra daño de tejidos van a activar estas dos grandes ramas de la respuesta inmune innata y la adaptativa, en lo cual factores químicos locales, por ejemplo, como la flora a nivel de tracto gastrointestinal, es muy importante para protegernos y son parte de la respuesta inmune innata. La producción de péptidos antimicrobianos como las defensinas, la activación de fagocitos y las moléculas del complemento son importantes en la etapa inicial cuando ocurre una infección a nivel local y penetran estos patógenos al interior, traspasan el epitelio, ¿cierto? Sin embargo, la activación de estos fagocitos y otras células residentes como células NK activan la producción de citoquinas y quimioquinas que promueven la migración de monocitos, la maduración a macrófagos y la maduración de células dendríticas y su migración a los linfonodos para poder iniciar eventos tempranos de la respuesta inmune adaptativa que comprenden la activación de linfocitos T, los cuales conducen a la producción de anticuerpos, la producción y activación de linfocitos T citotóxicos y macrófagos activados por estos mismos linfocitos de tal manera de poder resolver el proceso y eliminar finalmente al patógeno. Hasta aquí llega esta clase. Muchas gracias.